Ahí está. Bueno, entonces, en el encuentro anterior, este, empezamos a ver los axiomas de orden y hablamos de en el libro están citadas muchas de las propiedades, ahí en los teoremas del libro y también en los ejercicios de la parte donde están los axiomas de orden. Entonces yo quería hoy que Juan destacó la vez pasada y preguntarle si pensaron algo, si pudieron, ¿no? Entonces vamos a recordar los axiomas de orden. Bueno, existe bueno, existe un subconjunto R más que cumple tres cosas, que no me acuerdo cuáles eran. La primera creo que es lo de la suma del producto, puede ser. No me acuerdo si es en ese orden que lo escribieron, que si dos elementos están en R+, su suma y su producto están en R+. ¿Alguien se acuerda? Primer axioma de orden. ¿Hola? Sí, así lo anunciamos. Ah. Bueno, si X y tiene R+, entonces X más Y. Y también bárbaro. El otro creo que era que él, si sos un número real diferente de 0, entonces se cumple que es una sola de dos cosas. Exacto, sí. Si X está en R, estrella poníamos así, que significaba los reales no nulos, entonces, o bien X está en R+, y esto no me acuerdo que era como uno exclusivo, o menos X está en R+, y el otro es que 0 no. Está, bueno, buenísimo. Ahí están los axiomas, los vamos a usar ahora. A partir de cuya existencia se enuncia en el axioma y que cumple estas propiedades, con eso uno armaba un criterio para ordenar los números. Entonces, uno hace una definición así. Si X y Y son reales, X menor que Y, sí, solo sí, y pertenece a R+. Ah, bien, habré que escribir un poco más. Ya estamos repasando acá rapidito la vez pasada. Se dice que X es menor que Y, y la resta esa está en R+. Entonces, con R+, puedo formular el criterio de quién es más grande que quién. Y bueno, es eso, que la resta está en R+. Y después también se definían, en vez del menor, el mayor, el menor igual, se definían, ¿no? Entre paréntesis. Y bueno, vamos a ver por ejemplo, la transitiva. A ver, si tengo tres reales, y yo sé que X es menor que Y, Z, entonces X es menor que Z. La transitiva. Demostración. Bueno, ¿alguien pensó? Mi idea es hacer alguna demostracióncita de esto, como para que ustedes después puedan demostrar todos los otros, ¿no? Pero bueno, esto quedó para la clase pasada ahí destacado, no sé si alguien pudo pensar o... Bueno, si nadie pudo pensar, vamos a dedicarle un momento a pensar. A ver que bajo un poquitito que se vea la acción. La axioma 1, que me va a interesar bastante.
Bueno, vamos a hacer así. Vamos a pensar un poco qué es lo que queremos probar, ¿no? Queremos probar que si tenemos estas dos desigualdades y esto, arriba tenemos eso y eso, entonces se va a cumplir eso que está ahí. ¿Tá? Bueno, entonces, bueno, primero que nada que eso de que es un número menor que otro. Entonces, intuitivamente es evidente esto que está acá. Pero ¿cuál es la gracia? Lo vuelvo a repetir. Esto, habiendo definido la relación de menor, ¿cómo dice la definición? ¿Tá? La idea justamente es eso, es poner axiomas y los elementos que aparecen en esos axiomas de manera de poder demostrar las cosas que uno está acostumbrado. ¿Sí? Más allá que sea cierto, o sea, para nosotros sea cierto, entre comillas, intuitivamente, bueno, tratar de los axiomas. Bueno, entonces, ¿cuál es el, mis hipótesis son estas dos. Son estas dos, vamos a ponerle, no sé, H1, H2, y está la tesis, pone una T acá. Y esa es la tesis. ¿Eh? Entonces, ¿cómo puedo, qué significa, la hipótesis H1, ¿cómo puedo reescribirla? ¿Cuál es el significado de que X es menor? Quiero escribir lo que yo sé. Mauri, ¿puedes repetir de vuelta? Porque Sí. se cortó todo. Ah, ¿se cortó? ¿Se está escuchando cortado? Sí, a rato sí se escucha medio cortado. Avisá Poquito. porque si tengo que sacar alguna cosa que haya acá, sacamos. Porque a veces hay Dale. un programa que se no, aparentemente está bien. Ahora no sé por qué, pero parece como que se está cortando un poco más que antes. Voy a probar cerrar el navegador, que no tendría que estar gastando nada, pero bueno. Bueno, no sé ahí si mejoró un poco. Por ahora te escucho Sí, bien yo. Bien, en el grito si se empieza a cortar, porque no piensen que son solo ustedes. Mejor interrumpir al pedo y que arriesgarse a que todo el mundo esté escuchando mal y nadie dice nada. Dale, Está. impecable. Bueno, dale, entonces tenemos esas dos hipótesis, X menor que Y, y la otra hipótesis Y menor que Z. ¿Está? Y quiero demostrar que X menor que Z. Bueno, entonces lo que quiero hacer ahora es traducir qué significa la información que tengo, la hipótesis, y también traducir la tesis. Traducir quiere decir escribir qué significa. Entonces, bueno, si yo sé que X menor que Y, ¿eso qué significa? Acá es donde uno se tiene que pelear con uno mismo, porque uno ya tiene el otro, y no la puede decir. me cortó todo, Mauri. De vuelta. Ahí va, está. Déjame mirar un poquito cómo va el monitor este. No tengo nada abierto, solo lo mínimo. ¿Qué? No, yo tampoco. Y lejos del internet no estabas, Mauri. ¿Cómo? Porque capaz, No, lejos del... Ahí va. no, estoy acá donde siempre. Y la conexión está re fuerte. Está al tope el wifi. Abierta, que acá veo que bajó un poco el porcentaje está de uso. Ah, de repente puede ser. Cualquier cosa pega negrito de vuelta, ¿está? Dale, Mauri. Bueno, entonces yo quiero saber, estoy preguntando qué significa que X sea menor que Y. Sabemos que la diferencia es mayor que cero, porque dice real es positivo, ¿no? Que y menos x está del cero a la derecha, vamos a decir. Claro, pero vos está perfecto. ¿Tá? Vos ahí ya estás asumiendo una cosa que es que los elementos de R más son aquellos que cumplen, que son mayores que cero. ¿Sí? Seguro, correcto. Y al Tá. hacer la diferencia, lo que dice la definición es y menos x
O sea, va a ser mayor que 0. Eso es lo fundamental, que para saber qué significa X menor que Y es ir a la definición. Lo que vos pienses que es mayor o menor intuitivamente no nos interesa. Sí nos interesa saber qué cosa puede llegar a ser cierta o cómo proceder con guía, pero a la hora de demostrar, lo único que interesa es la definición. Entonces, pero te destaco una cosa, vos dijiste, en vez de decir Y menos X pertenece a R más, dijiste Y. Se cortó a morir. Sí, ya, esa la vi. Esa la vi porque me avisó. A ver. Qué raro, che. Cierro una carpeta. Consume recursos como loco es el Zoom y la camarita. La grabación puede ser. ¿Decís que la grabación consume? Puede ser, sí. Ahora bajó No, digo yo nomás. un 60% del total. A veces tiene picos, no sé por qué. No, entonces decía que está bueno. Entonces, Y menos X es tener R más, es la definición de X menor que Y. Pero un detalle es que vos dijiste Y menos X es positivo. ¿Sí? En vez de decir que pertenece a R más. Entonces estás asumiendo que pertenecer a R más es lo mismo que ser positivo. Y eso no está dicho acá. Porque lo único que sabemos por ahora es 1, 2 y 3. Los 3 axiomas. Claro, capaz que asumís cosas que no están. Vamos a escribir lo que vos enunciaste. Lo que vos asumiste. Perdón. Sí. No, el otro día cuando titulamos la existencia del conjunto R+, decimos, y lo llamamos de los números positivos. Sí, sí. Caso, que se llaman números positivos, sí. Mayor que 0, mayor que 0. Ahí está, ahí está. Sí, los elementos de R+, se llaman números positivos, eso está bien, pero lo que él dijo fue mayor que 0. Mayor que 0 o a la derecha del 0, ahí sí. Claro. O sea, los elementos de R+ se llaman reales positivos. Eso está dentro de la definición del conjunto de R+. El nombre que ahora, la propiedad que está asumiendo ahí es, si X es real, entonces se cumple lo siguiente. X es un... Si solo si... horrible. X, eso no lo sabemos todavía. ¿No? Entonces, decir que un número es positivo y decir que son cosas diferentes. Porque ser mayor que 0 es lo que signifique según la definición de... ¿Para qué va lenta la cosa? Acá. ¿Qué significa lo de la derecha? X mayor que 0 o menor, o 0 signifique según la definición de la desigualdad. ¿Y qué es que X pertenece a R+? Bueno, es algo diferente. Pero son la misma cosa, se puede probar eso. ¿tá? Pero de todas maneras vamos a escribirlo como está en la definición. Yo sé que X es menor que Y. Entonces, por definición, Y menos X está en R+. Y es menor que Z. Eso también lo sé. Entonces, ¿qué significa eso de que Y menor que Z? ¿Cuál es el significado de que Y menor que Z? Que es mi hipótesis, ¿no? Mi hipótesis 2. Y también va a estar en R+. ¿Quién? Y menos Z. A ver, subí muy bien. Si yo le aplico la definición a esto... Z menos I. Z menos I. Claro, es eso, ahí va. El X de la definición va a ser el Y que tenemos acá abajo, y el Y de la definición va a ser el Z, ¿no? Ahí va. Está abriendo la busca. Entonces, por definición, yo también sé que Z menos I pertenece a R+. Está. Bárbaro. Bueno, veo que se puede llegar a cortar ahí. Bueno, ahora vamos a anotar la tesis. Yo voy a terminar acá.
en menor que z. Punto, y acá hago un cuadradito y termino la demostración. Ese es el final de la demostración. Es decir, entonces, x menor que pero, ¿cuál es el significado de x menor que z? O sea, ¿de dónde podría yo concluir que x es menor que z? ¿Qué debería probar para yo poder concluir x menor que z? ¿Cuál es el significado de x menor que z? Que z menos x pertenece a los reales. Claro, la definición. Tengo que haber llegado a la definición. Para poder concluir x es menor que z, tengo que haber llegado a verificar la definición. O sea, que el estudiante acaba de decir z menos x más. ¿Está? Eso que dicen definición, en realidad son sí, solo sí. Todo lo que dice definición son sí, solo sí. Pero estoy escribiendo la implicación. Está. Bueno, entonces ya sé cómo empieza la carrera y cómo termina. Falta rellenar el medio Falta rellenar eso. ¿Alguien tiene alguna idea? Falta hacer este recorrido, digamos. Y los igualo, no sé, digo yo. Igualarlo, no. Pará, que voy a poner los axiomas. Para que no se ve que me interesa. Igual. Tienes algo para hacer. Pero Mauri, ¿podrías repetir de vuelta? Sí. Porque cortó. ¿Cómo hago para pasar desde lo que tengo cosas que están acá arriba? Sé que esa y z menos y está en R más, eso lo sé. Y de ahí no sé cómo. Se cortó, Mauri. Eso último que dijiste. Sí. Digo, lo que yo sé es lo que está arriba, que y menos x y z menos y están en R más. Esos son dos elementos de R más. Son dos reales. Quiero deducir lo que está abajo. Que tengo que hacer algo en el medio que sea la deducción. La deducción de esto que está acá abajo. Barre lento todo. La deducción de eso a partir de estas dos que voy a recordar. ¿Qué cosa podría ser para llegar de lo que está en el recuadro a lo que está subrayado? En realidad, cosas que puedo hacer son pocas, porque lo único que tengo por ahora son 3 axiomas, y son 3 cosas que son ciertas, que sabemos que son ciertas. ¿No podemos sumar las ecuaciones que tenemos encerradas en un cuadro? Perfecto. Pero no tenemos ecuaciones. Una ecuación es tipo una expresión, un igual y otra cosa más. Una ecuación es una igualdad. Pero ¿qué es lo que estarías sumando vos? Hay que sumar, sí, está bueno, pero no estás sumando ecuaciones. Decime en qué pensaste vos, sumar qué cosas. Yo pensaba sumar y menos x más z menos y. Perfecto, pero y menos x no es una ecuación, es un elemento de R+. Es un real, que está en R+. Y z menos y es un Claro, real. como si le das valores también, ¿o no? En todo este razonamiento, x y z representan números reales fijos. Todo el razonamiento que estamos haciendo vale cualquiera sean los valores de x y z. ¿Está? No piensen en sustituir nada ahí. O si quieren, piensen que puede estar representado ahí cualquier número, ¿sí? Pero fijo. En todo el razonamiento, x, y, z son fijos. Son fijos y cumplen que x es menor que y que cumplen que y es menor que z. Yo prefiero, o sea, son fijos, pero no son fijos, pero arbitrarios. O sea, son fijos, pero son. Es una idea que hay que. Está bien.
Pero bueno, X representa un cierto número, Y otro cierto número, y Z otro cierto número. Entonces, Y menos X es un cierto número. Lo que estamos sumando es esos dos ciertos números. El número Y menos Z, Y menos X, Z menos Y. Lo sumo. Lo voy a redondear los números que hay que sumar. Este número, espero que la pantalla salga. Ese número que proponen de sumar es número más ese, más este. Lo sumo. Y si lo sumo, ¿qué pasa con los números? ¿Por qué lo sumaría? Porque llegas a Z menos X, que es nuestra tesis. No, es lo último que está ahí. Perfecto. Está buenísimo darse cuenta que al sumar eso se va el Y y te queda Z menos X. Pero yo lo que quiero Sí, saber, correcto, está bien. pero lo que yo quiero probar es que Z menos X pertenece a R+. Yo, antes de cachar el I, voy a escribir así. Voy a escribir. Bueno, acá. Lo sumo. Lo monto para el sí, se lo sumo al Z menos I. Y por definición sabemos que un término va a ser más grande que el otro, ¿o no? Un término. A ver, yo sumé dos elementos, más otro elemento de R+. Esa suma la puedo simplificar y te queda Z menos X. Ya de que se simplifique y quede eso que nos va a servir. ¿Qué puedo afirmar yo de la suma de esos dos elementos? Que también está en R+, Porque por el axioma. ahí va, por el axioma 1, si yo tengo dos elementos de R+, su suma está en R+. Entonces, eso es lo que hacemos. Estas dos cosas, axioma 1 de orden, eso está en R+. Bueno, pero entonces, digamos, como esto es igual a entonces llego a eso que está ahí. Como eso es igual a Z menos X, ya está, llegué a que Z menos X está en R+. O sea, ¿qué es la definición o el axioma? Hicimos una simplificación, que es que la simplificación de menos X más Z menos I, y todo eso. Pero todo eso son con los axiomas de cuerpo, ya sabemos hacer las cuentas de los axiomas de cuerpo. Ya tenemos probadas todas las propiedades de las entonces eso no lo justificamos, Directamente ya sabemos que esto es igual a esto de acá abajo, al Z menos X. Y bueno, entonces nos quedó eso, Z menos X pertenece a R+. Y es la demostración. Una cosa que pasó, que por ejemplo el compañero vio que, a ver qué se corta, el compañero vio que sumando y menos x más z menos y, se va el y queda z menos x. El z menos x está acá abajo. Está ahí, en esta expresión está. Algo ahí que le indicó sumar. Y bueno, eso en definitiva, complementado con otra cosa, es un ejemplo buenísimo de cómo te pueden salir los teoremas. ¿Se te ocurre, ves alguna relación con eso? ¿Está? Bueno, bien, astronomía. Voy a sacar esta hoja y voy a dejarla los axiomas a mano. La tricotomía.
Bueno, acá cerca tengo los de definición de... Espero que aparezca dentro de la pantalla. Un poquito más arriba. Bueno, calculo que ahí va a andar bien. Más abajo. Bueno. Este teorema. Vamos a poner una línea acá. Y empezamos la demostración acá. Bueno, bárbaro. Tenemos y la definición de menor. Con eso nos tendría que alcanzar para probar esta proposición. Bueno, tengo que probar que si dado dos números cualquiera, se va a cumplir alguna de esas tres y solo una de esas tres. ¿Ah? Tratar de probar que alguna de las tres se cumple y después tratar de ver que son excluyentes. No sé, que si se cumple una, no se cumple ninguna de las otras dos. De que se tiene que cumplir alguna de las tres, ya queda claro que solo una de las tres se tiene que cumplir y no se pueden cumplir más. Pero, digamos, pensemos en que tenemos que tratar de probar que se cumple alguna de las tres. ¿Ah? Entonces, ¿cómo podemos probar algo así? Que se cumple una de tres opciones posibles. A ver, si fueran dos opciones, yo tengo que probar que se cumple la opción A o la opción B. ¿Cómo se puede probar? Bajo ciertas condiciones se cumple opción A o la opción B. Bueno, una forma de hacerlo es hacer así. A, bárbaro, ya está, ya se cumplió A. Y después decir, y si no se cumple, ¿se entiende? Creo que se cortó ahí. Sí, se cortó, sí. Como ir descartando. Claro, como ir descartando, exactamente eso. O sea, suponete que yo tengo que probar que se cumplen dos opciones, la A o la B. Entonces puedo razonar así. Digo, si se cumple la A, listo, termino la demostración, nos vamos para casa. Bueno, y si no, y después decir, y si no se cumple la A, sabiendo que la A no se cumple, deducir que se tiene que cumplir la B. Ahí quedó demostrado que se cumple A o B. ¿Sí? Entonces yo lo que propongo es hacerlo de ese modo. Pero esta vez son tres opciones. Yo diría hacer así. Si se cumple tal opción, ya está, listo. Y pero si no se cumple tal opción, probar que se tiene que cumplir alguna de las otras dos. ¿Se entiende cómo lo propongo hacer? ¿Sí? Entonces, voy a empezar a guiar un poquitito. ¿Está? Entonces, estudio casos. ¿Está? Voy a estudiar casos. Entonces, la que voy a suponer, el caso según el cual voy a discutir es el 2, es el igual. Entonces, el primer caso es así. Caso 1. Si el X y el Y que me dieron son iguales, entonces, este es el caso 1. Entonces, se cumple 2. Y estaría pronto se estaría cumpliendo una de las tres, ¿no? Las dos. En el caso de X igual Y, se estaría cumpliendo las dos, porque la 2 es justamente X igual Y. ¿Cuál es el otro caso? Que no sean iguales. Si X es diferente de Y, bueno, ahí tendría que tratar de probar que se cumple 1 o 3. ¿Alguna idea? O sea, si dentro de este caso yo logro probar que se cumple 1 o 3, ya probé que siempre se van a cumplir la 1, la 2 o la 3. ¿Por qué? Porque o bien se cumple el caso 2, o bien se cumple 2, que es el caso 1,
o bien se cumplen 1 y 3, que es lo que estaría deduciendo acá en el caso 2. Vamos a poner el caso A y B para no más relajo. A y B. Por si no mucho número. ¿Está? Bueno, yo dentro del caso B, entonces tengo que tratar de probar esto, ¿eh? Que si X es Y diferente de Y, si, dale. si I menos X pertenece a R más, X es menor que Y. Está. Vamos a decir así, un subcaso. Vamos un puntito. Si Por I menos definición, digo. X, si I menos X pertenece a R más, entonces, ¿esto cómo es? X menor que Y. No. X Sí, menor, X menor que Y. menor que Y. Y eso es el caso, y eso es el 1. Llegué a 1. Con X diferente de Y, una posibilidad es así, que Y menos X pertenezca a R más. ¿Qué otra posibilidad hay para Y menos X? Para, digamos, dentro de X diferente de Y, ¿qué otra posibilidad hay? De que X menos Y pertenezca a los reales, entonces Y va a ser menor a X. Otro caso es este así. Eso. Ahí va. Entonces ahí llegaría que Y menor que X, que es el 2, que es la opción 3. O sea, dentro del caso B, distinguimos estos dos subcasos. Lo voy a recuadrar. Este y este. Bárbaro. ¿Qué otra posibilidad hay? Aparte de esos dos subcasos. Y eso. ¿Cómo? Y esos dos nomás. Porque son solamente esos dos casos posibles, subcasos posibles. Porque si X es diferente de Y, solamente van a haber dos casos posibles. O Y menos X está en R más, o X menos Y está en R más. ¿Por qué no hay un tercer caso o más casos? Porque ya con eso agoté todo. Porque ya me alcanza con ese criterio para probar. Claro, pero yo tendría que cubrir todas las posibilidades. De alguna manera, en algún lado, alguien, en algún lado tiene que decir, si yo tengo, o sea, si yo tengo dos números diferentes, X e Y, entonces se va a cumplir alguna de las dos. Y menos X está en R más, o la otra, o X menos Y está en R más. Y no hay ningún caso más. Insisto en que lo que nos diga la intuición está perfecto, pero no va en el teorema. Tiene que salir de algún lado. Está bien que cierre con la intuición. Si no cerrara con la intuición, pusimos mal los axiomas. ¿Está? ¿Dónde ven algo en los axiomas que te diga o esto pertenece a R más o esto otro pertenece a R más? ¿Dónde lo ven? En el 2. En el 2. En el 2, ¿qué dice el 2? Dice, si vos tenés un número diferente de 0, se va a cumplir, se va a cumplir una sola de las siguientes dos opciones. El número ese está en R más. O si no, menos ese número está en R más. ¿Está? Ese axioma hay que aplicar acá. Pero ¿a qué número se lo estamos aplicando? ¿Cuál es el número no nulo ese? La resta. Eso. Por eso mismo, porque fíjense, caso B, si X es diferente de Y, entonces yo puedo decir que la resta, por ejemplo, Y menos X es diferente de 0, ¿no? ¿Sí? Y bueno, si es un número diferente de 0,
Por el axioma 2 se va a cumplir una sola de estas dos. O el número está en R+, que es el primer rectángulo, o menos el número está en R+. Y menos este número es justamente menos y menos x es x menos y. Así que lo que nos permite decir que esos son los únicos dos casos posibles, y que en realidad son excluyentes, es el axioma 2. ¿Sí? ¿Lo ven? Que está justificado por los axiomas, Sí. o por propiedades anteriores. Eso es lo que hay que buscar siempre, que quede justificado. Porque ahora, a esta altura, nosotros estamos demostrando cosas que ya intuitivamente sabemos que son ciertas, a partir de los axiomas. Es como que estamos haciendo un trabajo como aparentemente sin sentido, porque ya sabemos la verdad. ¿Para qué necesitamos tenerla justificada a partir de axiomas de propiedades? Porque después van a venir otras cosas donde no tenemos intuición, y nuestras únicas herramientas van a ser los axiomas y las propiedades. O sea, nos vamos a preguntar, che, ¿y esto pasará? La verdad que no me lo imagino, pero alguien viene y lo demuestra, entonces sí pasa, no porque se lo imaginó, sino porque lo demostró. O sea, la herramienta para llegar a la verdad pasa a ser solamente la demostración, porque de cierto punto en adelante uno ya no intuye mucho, o cada vez intuye menos qué es lo que pasa. ¿Sí? Por eso, las cosas que estamos mostrando ahora, como que ya sabemos que son ciertas. Bueno, después vamos a llegar a cosas que ya son más difíciles de intuir. Entonces ahí las demostraciones son las que nos van a salvar. Bueno, entonces ahí probamos entonces que se cumplen algunos de los tres casos, 1, 2 o 3. Y en realidad si repasamos el razonamiento, vemos que los tres casos son excluyentes. ¿Ah? Porque si se cumple 2, está claro que no se cumple ni 1 ni 3. Si se cumple 2. Porque si se cumple 2, o sea, el caso A y el caso B son disjuntos, ¿no? No puede ser x igual a y y x diferente de y a la vez. Entonces el caso A, que sería el 2, es un caso aparte de los otros dos. Y los otros dos son excluyentes, porque dentro del caso B, los dos casos recuadrados son excluyentes, porque el axioma dice un nodo exclusivo, acá. Dice que se cumple, ahí arriba, eso te dice que se cumple una sola de las dos. Entonces en realidad si miramos en detalle la demostración, ahí también está dicho, se deduce que se cumple una sola de las tres opciones, 1, 2 y 3. Repito el argumento sin escribirlo. El caso A y el caso B son disjuntos. El caso A es la opción 2. Ya está. Ahora, el caso B está formado por dos subcasos disjuntos. Los dos subcasos justamente son el 1, la opción 1 y la opción 3. Y ya está, entonces los tres son disjuntos. ¿Sí? Bueno, ahí más o menos retomamos un poquito cómo sería este asunto de demostrar acá un poco. ¿Tá? Hay más propiedades para demostrar ahí. Yo quería hacer un ejemplo de estas dos que destacó Juan, que están buenas, yo hubiera destacado la misma, para que ustedes puedan después, imitando, o bueno, hay más tipos de propiedades, lograr terminar de demostrar las demás propiedades de orden. Les voy a proponer una demostración para ustedes de una propiedad. Le damos un tiempo para que piensen cómo hacerlo y después lo discutimos entre todos y ya pasamos a cota y todo eso. ¿No? O capaz que hablamos un poco de lo racional. ¿No? Bueno, entonces el ejercicio que quiero proponer es este. Esta propiedad. Si x, y, z son reales y x es menor que y, entonces x más z es menor que y más z. Esa la sabemos todos, ¿no? Esa propiedad es de verdad. Si tengo una desigualdad y le sumo lo mismo a los dos, se sigue cumpliendo la desigualdad. Así sea que le sume algo negativo, ¿no? Aunque el z sea menos 10,
o sea 1000, o sea 0, sea lo que sea el z, si x es menor que y, al sumarle z a ambos lados, se sigue cumpliendo la desigualdad. ¿Está? Bueno, a ver si damos 5 minutos para pensar esto, 5 o 10 minutos, y lo discutimos, así avanzamos un poco, pero bueno. Probar la propiedad.
Mauri. Dale, ¿tenés algo? No, quería consultarte, una consulta, no una duda. Dale. Decir que I menos X pertenece a los reales positivos, a R más, es lo mismo que decir que I menos X es mayor que 0. Sí, sí, eso es lo que vos está. habías dicho hoy, pero hay que probarlo eso. Está. ¿Está? Pero usalo, si lo necesitas, usalo. Sí, yo como que igual pasaría todo el X más Z, lo pasaría restando a la derecha y diría que 0 es mayor que todo, que Y más Z menos X más Z. Está perfecto, es eso mismo. Lo que pasa Y claro, sí, no, digo yo nomás, pero no sé, capaz. está perfecto, es eso. Eso que estás diciendo es. Lo que pasa que en vez de pensarlo como que es mayor que 0, es por definición. A ver, está. ¿Alguien pensó algo? ¿Alguien más pensó alguna cosa? Yo lo pensé por ahí, lo que decía el compañero, pero con la definición de que pertenece a los reales positivos. Claro, es eso. Ahí va, eso es lo que. Así habría que hacerlo. A ver. Bueno, digo, así me gustaría a mí que lo hicieran. Lo otro también está bien, pero como que sigue atado a lo que ya sabes. Bueno, no sé, no está mal. Sí, no estoy aplicándolo, vamos a decir, los axiomas, lo que está escrito. Claro, lo razonás como lo razonabas antes. Está bien también, porque lo que sabemos de antes es cierto porque está demostrado de esta forma, no sé. Dale, pero entonces, ¿cómo pruebo? A ver, ¿es eso? ¿Hay que pasar restando o no sé, o algo así? Claro, como que acá está argumentado correctamente. Hay que tratar de argumentarlo correctamente. Pero a veces la diferencia entre un argumento y el otro es muy sutil nomás, es prácticamente lo mismo. ¿No? A ver, ¿cómo? Alguien ahí dijo que había pensado con parecido, a ver cómo. Sí, yo arranqué en el X más Z menor a Y más Z, y por la definición puse que Y más Z menos X más Z pertenece a los reales positivos. Ahí va, escribiste la tesis primero. Escribiste Sí, esto menor que Y más Z, por definición, es un sí solo sí, es que la resta, ¿cómo sería la resta? Es este menos este. Y más Z menos este pertenece a R más. ¿Ves? Es pasar restando. Es pasar restando y que te quede mayor que 0, digamos. Pero no lo pienso como que ya sé las propiedades de cómo funcionan las desigualdades. Se aplica la definición. Impecable. ¿Viste? Está. Entonces, esto es lo que yo quiero probar y no sé si es cierto. Pero eso, por definición, es lo mismo que esto. ¿Y ahora cómo continuaste? ahí en realidad simplifiqué eso. Claro. Ahora, este número que está a la izquierda se le simplifica el z. Así que eso es lo mismo que decir, cuentas, esto se simplifica y te queda y menos x, ¿no? Sí, y eso de vuelta por definición es X menor a Y. Ahí va. Y esto, por definición, es que y es menor que x. No, x menor que y. Y esto es verdadero. Porque es mi hipótesis. Está buenísimo. Es una manera de probar que esto del comienzo es cierto. De todos esos sí, solo sí que están escritos, me interesa solamente la dirección para la izquierda, digamos. Me interesa solamente esta dirección. Porque yo lo que quiero ver es que x menos y, esto, la hipótesis, implica la tesis, que es esto. Pero bueno, pintó todo sí, solo sí, mejor. Pero solo interesan de los sí, solo interesan los sí. El solo sí no está interesando, solamente el sí, el entonces para atrás. El sí es el entonces para atrás.
O sea, que yo te diga A implica B, es lo mismo que decir B sí A, digamos. Bueno, está. Bueno, buenísimo. Excelente. Bueno, no me quiero olvidar, me parece importante hacer eso de raíz de 2. Bueno, ustedes saben, o sea, repasito de eso. Acá están todos los números reales. ¿Sí? Estos son todos los números reales. Entonces acá hay un subconjunto, que son los naturales, un poco más grande, están los enteros, que incluyen los naturales, un poco más grande, están los racionales, que incluyen los enteros y naturales, y todo lo demás, que lo voy a pintar en rojo, son los irracionales, que no sé, ¿tiene símbolo esto? ¿Alguien conoce un símbolo? ¿Se le pone un símbolo a los irracionales? Bueno, no sé, escribo así, irracionales. No es la Q. No, la Q son los racionales. Ah, ya. Macho. Naturales, enteros, racionales. Y todo lo que es todo otro número que no sea racional se llama irracional, que es el resto. Bueno, por mucho tiempo la gente trabajaba, con el número que trabajaba, era solamente con los racionales. No existía más números. Y por supuesto que tampoco existían los números complejos. Y lo mismo se puede decir. Por mucho tiempo la gente solo trabajó con números reales. No existían los complejos. Hubo que inventarlos. Y bueno, y en realidad, si te pones a pensar, cualquiera de estos conjuntos de números son un invento. ¿Sí? Es tan válido inventar los reales, si tienes hecho hasta Q, introducir nuevos números, que son los irracionales en este caso, y inventar esos nuevos números y formarte el conjunto mayor de los números reales, es tan válido como a partir de los enteros inventar los racionales, o, digamos. Bueno, entonces ya está. La cuestión es que, lo que planteaba el otro día Juan, en geometría, si uno tiene un cuadrado, por ejemplo, un triángulo cuadrado del lado 1, vamos a poner uno de todos lados, la diagonal, pone D, la diagonal del cuadrado, por el teorema de Pitágoras, ¿qué longitud debería tener? Bueno, tendría que tener una longitud D, pero ¿qué tendría que cumplir eso? Raíz de 2, no. Tendría que ser un número que, vamos a escribirlo como dijo Pitágoras. D al cuadrado es igual a 1, es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Ah? Va a ser la corta, D al cuadrado igual a 2. Entonces, la pregunta es, y bueno, y tiene que ser un número, digamos, positivo, ¿no? Número D es una longitud de un segmento, de este segmento. Entonces la pregunta es, ¿hay algún número D que al cuadrado dé 2? Nosotros ahora, como ya recibimos todo cocinado, ya sabemos que sí hay un número de raíz de 2. Pero pónganse en la situación de los matemáticos de no sé qué año, de 1500, no tengo ni idea cuándo esto pasó, pero suponete que tus números, los únicos números que conoces son los racionales. Les recuerdo que son los cocientes, ¿no? Cocientes de enteros. Vamos a escribirlo acá al costadito. Los racionales son estos. Son todos los, vamos a escribir así nomás, P sobre Q, con P. Entero, y Q. Podemos poner natural acá. No me acuerdo si el cierre es natural o no. Bueno, no sé, está.
Los racionales son los quebrados. ¿Sí? Los quebrados de cocientes de dos números naturales, ¿tá? Con algún signo, más o menos. ¿Tá? Bueno, ¿habrá algún número de esto, de racional? Tus números son solo los racionales, ¿eh? ¿Habrá algún número que al cuadrado de 2? Y bueno, resulta que no. Que no hay ningún número racional que al cuadrado de 2. ¿Tá? Entonces, los tipos piraron en a colores, porque no, dentro del conjunto de números que manejaban, no había ninguno que cumpliera, no había ninguno que representara la longitud de este segmento, que, por lo cierto, es bastante real que este segmento existe y es una longitud que debería tener. Bueno, pero dentro de mi conjunto de números, que son los racionales, que es el conjunto de números que manejaban esta gente en esa época, no había ninguno que al cuadrado diera 2. Entonces, ahí, con ese tipo de cosas, empezaron a aparecer necesidad de agregar nuevos números a los racionales. ¿No? Bueno, eso es uno de los motivos por los cuales se inventaron los números reales. ¿No? Este único motivo no es, ¿no? Porque hay una cosa intermedia que se llama los números algebraicos, no importa. Bueno, entonces les propongo ver rápidamente por qué no hay ningún número racional que al cuadrado de 2. No hay ningún P sobre Q que al cuadrado de 2. Bueno, entonces necesitamos una propiedad que es fácil de entender y convencerse, se puede probar todo, pero digamos, vamos a agarrar un número, yo qué sé, el 18. ¿Ah? Entonces, fíjense, el 18 es par, ¿no? Entonces se va a poder escribir como 2 por algo. Ah, justo esto no me sirve. Vamos a poner el 20. El 20 es par. Entonces se puede escribir como 2 por algo. Bueno, entonces lo escribimos por algo. 2 por 10. ¿Ah? Y me apareció el 10. Bueno, pero el 10 es par. También se puede escribir como 2 por algo. En este caso, 2 por... El 10 va a ser 2 por 5. Y ahora me apareció un 5. Y este ya no es par. Entonces, digamos, ese 5 ya no es 2 por nadie, ¿no? Ya no es par. Entonces, digamos que el 20, adentro, entre comillas, tiene el 2 dos veces. Ahora, analicemos el 18. Es par, así que va a ser 2 por algo. 2 por 9. Y ahí ya terminó la cosa, porque el 9 no es par. No es 2 por nada. Entonces el 18 tiene un solo 2 adentro, entre comillas. ¿Ah? Entonces siempre puedo hacer esto con un número. El número se va a poder escribir como 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, una cantidad de veces, hasta que llegue a algo que ya no tiene el 2 adentro. Hasta que llegue a algo que ya no es par, como este que ya no es par. ¿Está? Siempre puedo hacer eso. Si el número ya de movida es impar, 7, y bueno, va a quedar ahí, va a quedar en 7. O sea, ¿cuántos 2 tiene adentro? Ninguno. 0 veces el 2 tiene adentro el 7. El 18 lo tiene una vez adentro. El 20 lo tiene 2 veces adentro. O sea, siempre puedo hacer eso con un número. Va a ser 2 por 2 por 2 una cierta cantidad de veces, capaz ninguna, como el 7, y luego un número impar, multiplicado. ¿Tá? Eso es lo único que vamos a usar. ¿Tá? Cualquier número se puede escribir como 2 por 2 por 2 por 2 por 2, una cierta cantidad de veces, por un impar. Y bueno, es fácil darse cuenta porque simplemente ir dividiendo entre 2. Si es divisible, lo divido y veo el cociente. Si el cociente es divisible de vuelta, lo divido y veo el cociente. ¿Tá? Acá fue lo que hice. El 20 lo divido entre 2. El cociente me da 10. Medio par. Lo divido el cociente. Este 10 lo divido entre 2 de vuelta. El cociente me dio 5. Y bueno, ahí paró, porque el 5 sin par ya no es divisible entre 2. ¿Tá? Bueno, entonces eso lo vamos a usar ahora. ¿Tá? Bueno, entonces vamos a hacer así. Vamos a hacerlo por absurdo.
Vamos a hacer así. Proposición. No existe un X real, racional, tal que, vamos a poner el racional positivo, tal que X al cuadrado da 2. ¿Ah? Bárbaro. Entonces, vamos a demostración. Supongamos que existe, por absurdo. Por absurdo. ¿Ah? Supongamos que existe un X racional tal que X al cuadrado da 2. Bueno, como X es racional, entonces X lo voy a poder escribir racional positivo. X lo voy a poder escribir como el cociente de dos números enteros, P sobre Q. ¿No? Con P y Q enteros, en realidad naturales. ¿Sí? Enteros positivos. Lo voy a poder escribir como el cociente de dos números enteros positivos. ¿Sí? No me acuerdo si los naturales le ponemos el 0 o no, pero bueno, serían naturales no nulos, ¿no? El Q no puede ser 0. Está. Bueno, ¿cuánto da X al cuadrado? Si X tiene la forma P sobre Q, entonces X al cuadrado es. Esto al cuadrado me estaría dando 1. ¿Sí? Perdón, 2. P sobre Q al cuadrado daría 2. Eso no va a poder ser posible. Fíjense por qué. Por esto. Bueno, P sobre Q al cuadrado se puede calcular como P cuadrado sobre Q cuadrado. Esa es una propiedad de las operaciones del cuerpo. ¿Sí? Entonces paso multiplicando Q. Y me queda eso. Y eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Porque fíjense, piensen en el P nomás. P es un número natural. ¿Ah? Y ahora vamos a recordar aquello que dijimos hoy. Todo número se puede escribir como 2 por 2 por 2 una cierta cantidad de veces por un impar, ¿no? Entonces, con P va a pasar eso. P se va a poder escribir como 2 por 2 por 2 por 2 una cierta cantidad de veces por un número impar, A. ¿Tá? Capaz que la cantidad de veces que hay que escribir el 2 es ninguna. Capaz que el P ya es impar de una. Pero bueno, acá hay una cierta cantidad de veces que aparece el 2. ¿Sí? Entonces le pregunto, en P cuadrado, ¿cuántas veces aparece el 2? Si le llamo alfa, a la cantidad de veces que aparece el 2 en P. En P cuadrado, ¿cuántas veces aparecería el 2? A ver si se dan cuenta. Este es impar. Y bueno, ¿quién es P cuadrado? Es P por P. Y bueno, entonces el primer P es 2 por 2 por 2 por 2 alfa veces por A. Ese es el primer P. Y después el segundo P también es 2 por 2 por 2 alfa veces y el A. Y el A es impar. Entonces, ¿cuántas veces ven el 2 adentro del P cuadrado?
y le quedan todos estos dos, junto con todos estos dos, serían 2 alfa veces, ¿no? 2 alfa veces, y después viene a por A. Estos dos que no, juntos. Y este es impar. Así que adentro de P cuadrado, el 2 está 2 alfa veces. O sea, una cantidad par de veces está el 2 adentro de P cuadrado. Es una cantidad par de veces. Adentro de Q cuadrado, el 2, por el mismo argumento, está una cantidad par de veces. Adentro del Q cuadrado, ¿no? El mismo argumento que hicimos para P cuadrado funciona para Q cuadrado. Entonces, el P cuadrado tiene el 2 adentro una cantidad par de veces. El Q cuadrado también una cantidad par de veces. Pero si ahora miro el número entero, 2 por Q cuadrado, el 2 está, ¿cuántas veces? Y una más, ¿no? Una más que Q cuadrado, porque tiene un 2 más, este que está escrito. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces está el 2 en total adentro de 2 por Q cuadrado? Y bueno, la cantidad de veces que esté el 2 adentro de Q cuadrado, más una. Eso da una cantidad impar de veces. La cantidad de 2 que puedo encontrar adentro de ese número es impar. La cantidad de 2 que puedo encontrar en el número de la izquierda, P cuadrado, es par. Entonces es absurdo. Si son iguales los dos números, que comparen. Este lo tiene una cantidad par de veces adentro del 2, dice acá abajo. Este lo tiene una cantidad impar de veces al 2, dice acá abajo. Pero son números iguales. Entonces no puede ser, o lo tiene una cantidad par o una cantidad impar, pero no a las dos cosas a la vez. Y ese es el absurdo. Bueno, esto es una manera de darse cuenta que no pueden haber números P y Q que verifiquen esto. ¿No? Si parto de eso, resulta que encuentro que un número, un mismo número, este, que es igual a este, un mismo número, tiene que tener el 2 como factor, una cantidad par de veces, y a la vez con una cantidad impar de veces. Y no puede ser. La cantidad de veces que aparece el 2 en un número es la cantidad única. ¿Está? Entonces esto sería absurdo. Esto, o sea, esto con esto se contradice. Acá hay un problema entre estos dos. No puede estar en el mismo número una cantidad par e impar de veces. Bueno, está. Bueno, se lo dije de la manera más simple que encontré, sin entrar en coprimos y cosas raras. Es simplemente utilizando esa idea. Todo número se puede escribir como una cierta cantidad de veces el 2 por un impar. Bueno, y la cantidad de veces que aparece el 2 es la cantidad de veces que aparece el 2. La forma de hallarlos es ir dividiendo entre 2, hasta que ya no se pueda dividir. ¿Está? Bueno, entonces entonces resulta que no hay ningún número real, racional, que el cuadrado de 2. Bueno, entonces ahí viene un poco la historia de por qué agregar más axiomas. Porque ¿cuál es el asunto? Si yo considero el conjunto de números racionales, ¿esto es un ejercicio? El conjunto de los números racionales cumple los axiomas de cuerpo
y de orden. Conclusión. Con las acciones que hemos visto hasta el momento, no hay nada de lo cual podamos agarrarnos para afirmar que dentro del conjunto de los números reales, o sea, de los axiomas que tenemos, no se puede deducir la existencia de un elemento que al cuadrado de 2. ¿Por qué? Porque en los racionales se cumplen todos los axiomas estos de orden y de cuerpo. Y acabamos de ver que en los racionales nadie al cuadrado da 2. Entonces necesitamos más axiomas que nos garanticen, entre otras cosas, por ejemplo, que nos permitan demostrar la existencia de un número que al cuadrado de 2. Y muchas otras cosas más. Hay muchos más motivos. Pero esta es una puntita, una cosa fácil que se puede demostrar. ¿Ah? Bueno, entonces nos empezamos a dirigir a enunciar. Bueno, y resulta que con un axioma más nomás, ya vamos a tener las herramientas suficientes para deducir todas las propiedades que conocemos y que estamos acostumbrados. En particular esa. Hay un número que al cuadrado da 2. En realidad hay 2, ¿no? Porque está el número isopuesto. Que es el axioma de completitud. Entonces, para enunciar el axioma de completitud hay que hacer unas definiciones. Primero, hay que introducir la noción de cota superior, de extremo superior o supremo. ¿Ah? Entonces vamos a introducir esas nociones y hacer unos ejercicios de eso. ¿Ah? Y después, no sé, se enunciará alguien enunciará el axioma. ¿Ah? Bueno, entonces paramos con esta digresión de por qué es que vamos a poner más axiomas, una pequeña justificación de eso, y nos metemos con eso, con esas definiciones nuevas, con esos conceptos nuevos. Bueno, antes vamos a definir intervalos, que ya todo el mundo lo conoce, ¿no? Intervalos. ¿Ah? Vamos a suponer que yo tengo A y B en reales. ¿Ah? Es una definición, ¿está? Vamos a definir los intervalos. Entonces, bueno, ustedes conocen, yo qué sé, si escribo AB, el intervalo AB, ¿qué es eso? Es el conjunto de los X reales, tal que A menor que X, menor que B. Ah, empecé a dudar ahora, ¿esto no lo hicieron con Juan? ¿Definieron intervalos otra vez o no? No sé por qué me vino como un déjà vu, que como que... Ahora si se definió intervalo la pasada. Me parece que no lo definimos, ¿no, profe? Ah. Bueno, es un dibujito. ¿Los paréntesis significa abierto o no tiene nada que ver? Sí, abierto, intervalo abierto. El paréntesis curvo es abierto. El dibujito sería así, si acá están los reales, este será B, serían todos los... Después podemos hacer intervalo cerrado. A, B, que serían todos los números reales que cumplen que A es menor o igual que X. Lo estoy repasando rapidito por las dudas. Sería si acá está A y acá está B, el A va en todo el medio y el B también va. Eso sería el cerrado. Y también después se puede hacer semiabierto, semicerrado. A, B. Este sería semiabierto. A, B, A, B. Ese se llama semiabierto. Se le podría decir semiabierto, nunca dicen semicerrado, dicen semiabierto. Estos serían los X pertenecientes a reales, o sea, el A va y menor estricto que B. El dibujito. Está B. ¿Cómo sería? El A va, el B no. Y sacando lo que sería el AB. Así, el otro semiabierto. ¿Ah? Lo dejo para que hagan ustedes.
Después, ¿qué otros intervalos que se llaman acotados? Ahora vamos a ver qué es eso. ¿Ah? Después hay intervalos que son no acotados. Por ejemplo, hay tres, tenemos más infinito. A más infinito. Ah, este no lo hago, lo dejo ahí. ¿Qué sería el A más infinito? Reales, tal que A menor que X. Y listo, más nada. ¿Y este qué sería? Los X reales, tal que A menor que X. ¿No? Yo dibujo este, por ejemplo. Este sería así. Si acá está la A, el conjunto sería todos los mayores que A. Todos así. Y sigue para allá. Este se lo dejo para dibujar. Haría lo que son desde menos infinito hasta un A, o desde menos infinito hasta un A. Este se lo dejo para ustedes, y este se lo dejo para ustedes, pero hago el dibujito. Sería así, está el A acá, y sería el A va, y todo para atrás. ¿No? Este también le dejo el dibujito pendiente. Pero, che. ¿No? Y después habría un último intervalo, que es este, del infinito. Pero ese es directamente todo lo real. ¿Ah? Esos son todos los intervalos posibles. Están los abiertos, semiabiertos. Todos estos son no acotados. Esos últimos son todos no acotados, porque se van hasta infinito, para decirlo de una manera, acordarse rápido. Ah. Bueno, ahí tienen los intervalos, ¿sí? Porque yo ahora le voy a poner como ejemplos para pensar las cosas con intervalos. ¿Tá? Bueno, entonces vamos a introducir la noción de cota superior. ¿No? Estos intervalos yo los repasé rápidamente por la duda que alguno no se acuerde o algo, pero bueno, los intervalos, si todo el mundo se lo acuerda siempre, ¿sí? Entonces, está. Ahora sí, pero bueno. Bien. A ver si estamos ahí. Está. Bueno, yo voy a poner así. Definición. Sea A un subconjunto. Entonces tenemos un conjunto formado por números reales. El conjunto A. Bien. Entonces vamos a decir así. Vamos a decir, sean y, yo qué sé, alfa un número real. Dos cosas. Un conjunto de R, o sea, un conjunto de números, que puede ser un intervalo, el A puede ser un intervalo, por ejemplo, y un número real. ¿Tá? Entonces, vamos a hacer varias cosas. Se dice que alfa es una cota superior de A. ¿Está definiendo cota superior? Sí, solo sí. A ver, ¿alguien de un conjunto? ¿Cuándo un número es una cota superior de un conjunto de números? Bueno, si pasa lo siguiente. Si A es igual que alfa, para todo A perteneciente a
Eso es ser cota superior. Es un número que es más que todos los números del conjunto A. El conjunto A mayúscula. ¿Está? Vamos a hacer un ejemplo acá, después seguimos con la definición. Por ejemplo, vamos a tomar el intervalo, no sé, 1, 3. Yo le pregunto, ¿el 10 es cota superior? ¿Es o no es cota superior del conjunto A? Haz un dibujito acá. Acá está el 1. No pertenece al conjunto. No, no pertenece, ¿no? Y acá está, digamos, el 3. Y el conjunto sería todo esto, ¿no? Con el 3 inclusive. Hay que leer la definición. El ejemplo es no es que sea difícil la respuesta, es simplemente sabiendo la definición, que es lo que dice acá. Este sería mi alfa, ¿no? Alfa igual de, ¿cumple o no cumple? Más o menos. Tiene que asomarse cota superior. Eso que está ahí abajo con una flecha, ¿no? ¿Lo cumple o no lo cumple? Está el A. El alfa es mayor. Sí, es mayor, ¿no? Es mayor que todos los elementos del intervalo, ¿no? Ahí estaría cumpliendo. Cumple. Claro, cumple, ¿no? Es mayor. Si es mayor igual. Entonces, a ver, es cota superior. A ver, ¿alguna otra cota superior? ¿Alguien que se anime? Aunque no pertenezca al conjunto, puede ser cota superior. Claro, es buenísima esa observación. En ningún lado dice acá que alfa tiene que pertenecer al conjunto, ¿no? En la definición. ¿Sí? Está perfecto lo que estás diciendo. No tiene por qué pertenecer al conjunto. No está en la definición, donde está la flecha dibujada, ahí está. Ahí no dice que alfa pertenezca a. De hecho, si yo a esto le agrego la condición de que alfa pertenezca a, ahí se llama máximo, que es la definición que va a venir ahora después. ¿Está? Pero por ahora, nadie está diciendo que el alfa tenga que pertenecer a A. ¿Máximo y supremo era lo mismo? No. Ahora, claro, ahora vamos a ir a ver eso, justamente a meternos en eso. En el significado de esas cosas. Son las tres cosas. Cota superior, máximo y extremo superior. Pero arranquemos por cota, que es la más fácil. A ver, díganme otra cota superior. 20. El 20. Alfa igual 20, también. Como así también. A ver, de las cotas superiores, ¿hay alguna que sea la más chica de todas? Porque está, ahí me empezaste a decir más grande, está, ya está. Cualquiera más grande también va a funcionar, ¿no? Más grande que si 10 ya era cota superior, tipo, más grande que 10 también va a ser cota superior, ¿no? El 3 es la cota superior mínima. Claro, la más chica posible de las cotas superiores es 3, ¿no? La mínima de las cotas superiores. Claro, 3 también es cota superior. Y en este ejemplo vemos que más chico que 3 ya... Sí, ahora más chico que 3, ¿es cota superior? Más chico estricto que 3. El 3 es cota superior, ¿no? El Sí, 3 pero más es chico mayor. no. Y si agarra uno más chico, vamos a poner más. Y no, porque la definición dice que A es menor o igual. Claro, si alfa es menor que 3, ya no es cota superior. ¿Se dan cuenta por qué? Menor o igual, dice. Es para todo A del conjunto. Claro, si el alfa es más chico que 3, ya no es mayor que el 3. Ya no es mayor o igual que el 3. O sea, el alfa tendría que ser mayor o igual que todos los del conjunto A mayúscula.
en particular tendría que ser también mayor o igual que el 3. Y si el alfa lo elijo menor que 3, justamente ya eso no se va a cumplir. Uy, pará que corrí todo. Esto es porque ya no se va a cumplir, ¿no? Estaría fuera de la definición. Claro, ya no se va a cumplir que alfa, que 3 es menor o igual que alfa. Y el 3 es un elemento de A. ¿No? Sí. Tendría que ser, ¿está? Bueno, está, no importa, ya está. Se entendió que era cota superior. Algún número, que no importa dónde esté, pero que le gane, en el sentido que es mayor o igual, que le gane a todos los, o empate, a todos los números del conjunto A mayúscula. Eso es cota superior. Ahora vamos a decir máximo. ¿Está? Eso es cota superior. ¿Está? Entonces, ahora, de vuelta a lo mismo, ¿no? El mismo conjunto A del principio, para que veáis un poquito la hoja, es el mismo conjunto A, este original, y un alfa. Tengo un conjunto A y un alfa. Entonces, se dice que alfa es máximo de A. Voy a pasar una línea acá para que no me moleste esto. Y esto es lo que se está definiendo acá, máximo. Sí, solo sí, se cumplen dos cosas. Uno, alfa es cota superior. Y segundo, pertenece a A. Ahora sí le agregué algo más. Lo que decían hoy. ¿Está? Eso es ser máximo. Ser una cota superior que pertenezca al propio conjunto. ¿Sí? O sea, es alguien del conjunto que es mayor o igual que todos los demás del conjunto. Alguien del conjunto que le gana a todos. Que le gana o empata, porque es mayor o igual. Vamos a hacer un ejemplo. Abro un paréntesis acá, ejemplo. Vale, vamos con nuestro A de vuelta. A, el 1, 3. Bueno. ¿Hay máximo? ¿Cuál es el máximo del conjunto A? 3. Alfa igual 3 es máximo. Cumple todo, ¿no? Está en el conjunto. Vamos a hacer el dibujito acá al lado. 1, 3, y este es el 3. Y todo esto es el A. Entonces el 3 está, es mayor o igual que todos esos. ¿Es lo mismo decir la menor de las cotas superiores? Es parecido. Ah, Justamente, es diferente. Y en eso radica entender esto. En este caso se cumple eso, ¿no? El máximo es la menor de las cotas superiores, ¿no? La menor de las cotas superiores sí. la encontramos en el ejemplo cuando discutimos arriba y vimos que 3 es la mínima cota superior. De todas las cotas superiores que hay, el 3 es la más chica posible. Bueno, entonces, en este caso, alfa igual 3 es máximo. ¿Por qué? Porque es cota superior, lo 1, y además está en el conjunto, la condición 2 de la definición. Pero ahora le voy a cambiar la pisada, le voy a poner este conjunto. A igual a 1, 3, así. Hago el dibujete. El 1, que no va, hasta el 3, que no va, y todo esto es el A. ¿Cuál es el máximo acá?
o qué número es máximo acá. Del conjunto A, este intervalo abierto 1, 3. Tiene que ser cota superior, tiene que ser cota superior. Tiene que ser cota superior. Y también tiene que pertenecer al conjunto. ¿Cómo la ven? Puede ser 2. 2, el 2, a ver, el 2 sería un número acá. Acá el 2, ¿no? Sí, lo pensé porque es un intervalo abierto. Claro, el 2 estaría ahí. Ese número cumple que pertenece al conjunto. Este es un posible alfa, entonces vamos a poner un alfa acá abajo porque estamos pensando con este alfa. Ese alfa pertenece al conjunto, o sea, cumple la condición 2. Pero cumple la condición 1. Creí que sí porque es un intervalo abierto. No, Sí. porque hay números más grandes que él dentro del conjunto. Decime uno. Decime uno de esos. El 4, no sé. No, el 4 está acá por acá. El 3, digo. Del 30. Pero el Está intervalo contigo. abierto te dice que va de 1 a 3 sin incluir el 1 ni el 3. Claro. Pero el compañero dijo que hay números mayores que 2 en el conjunto A. Y me tiró un par de números que justo no están en el conjunto A. Me tiró el 4, que está por acá. No, el 2,5, no sé, el Ahí va, 2,9, no sé. entonces, Por uno que qué. esté por acá. El 2,5. Ese está en A. Y le gana el 2. Claro, sí, eso no tuve en cuenta. Entonces no es cota superior. Le falla, sí pertenece a A, pero no es cota superior. Así que Puede haber muchos números entre el 2 y el 3, porque la distancia entre dos números, o sea, siempre va a haber uno entre el 2 y el 3, ¿no? Va a claro, haber en eso infinito. hay que pensar, Están todos Hay pegados ahí. mucho, empezás a dividir y siempre va a haber uno entre medio de ellos, ¿o no? Empezás a hacer zoom, empezás a ver las moléculas de los átomos. O sea, si vos haces zoom en la materia, como te lo presentan en la película, vos empezás a hacer zoom y de repente empezás a ver átomos que están lejos unos del otro, ¿no? Claro, me voy a arrimar al 3, pero no voy a llegar y siempre va a haber un número. Acá no pasa eso. Acá vos haces zoom y seguís viendo completa la recta, seguís viendo que está todo lleno, igual, de repente no quedan átomos volando en cada lado. No es finito, así, en pequeña escala no es finito. Imagínense una recta. Esta recta que tiene 5 centímetros que la dibujé acá. Ahora agarro un pedacito pequeño acá y le hago zoom. Y ese pedacito pequeño pasa a ser la recta de 5 centímetros. El segmento de recta de 5. Y después le hago zoom de vuelta. Le hago zoom de vuelta y zoom de vuelta. Me meto cada vez más chico. Siempre veo lo mismo. Es igual. ¿Entienden? No pasa como en las películas de ciencia ficción, como con la materia. Que empiezo a mirar más cerca, y de repente veo como que está uno por acá, otro por acá. Tipo, está así la materia, y después miro, hago el zoom acá, y de repente veo como ya me así, y después hago el zoom acá y ya empiezo a ver así, y un átomo. Claro, como que va a haber Esto un no pasa. 2,9999, siempre se va a arrimar uno. Siempre hay gente, por más zoom que hagas, siempre es una recta. Está lleno ahí, entre 1 y 3 está lleno. Para todo, pasó un lápiz ahí, pintó todo. Está buenísimo, esa es la idea del continuo. Bueno, pero volvamos a la pregunta, a ver. Decime un máximo del conjunto. Pero siempre hay entonces, no tiene máximo. Ahí va. Eso, yo planteé la pregunta así, para que alguien se animara a decir que no existe. Porque si yo te digo, decime el máximo, la pregunta implica como que existiera. No existe máximo. Y está bueno animarse a decir eso.
No existe máximo. Claro, es como que diga 2,99 periódicos, 2,9 periódicos. Ahí va, el 2,9 periódico es igual al 3. Justo. Así que ese no es máximo porque no está. Bien, pero va por ahí la mano, está bien. ¿Está? Pero no hay máximo. ¿Está? Dejamos para pensar. ¿Está? No existe máximo. Ah, no tiene. Perdón. Dale. No, digo, acá es otro de esos casos en donde la definición, una definición de un determinado concepto que tenemos, entra en riña ahí con la noción intuitiva, con el término habitual, lo que habitualmente llamamos máximo, ¿no? Y todo parece decirnos que el 3 es el máximo, que yo no me puedo pasar de ahí. Sin embargo, en la definición resulta que el 3 no es máximo, ¿no? Así que una vez más hay que ajustarse a las definiciones. Ahí va. Yo ya no me acuerdo cuál es mi noción intuitiva de máximo, porque rápidamente Claro, sí, la molí ya la a esta. perdiste. Pero está. Sí. Es cierto, a una persona puede decir que le puede parecer como natural o intuitivo que en este caso el conjunto A intervalo abierto 1, 3, el 3 es máximo. Pero está. Sí, sí. Cuando decís máximo, como que pensás que tenés que llegar a un número, a algo. Claro. Pero aparte, la idea, otra cosa, ¿no? que parece medio antiintuitivo, es que estando dentro de ese conjunto A, siempre podés subir, digamos, siempre podés irte hacia arriba, siempre podés encontrar un número mayor de donde estés, ¿no? Y eso parece medio antiintuitivo porque está topeado por 3, sin embargo yo siempre puedo ir para arriba, siempre puedo encontrar, me pare donde me pare, siempre puedo encontrar un número mayor. Exacto, o sea, rompe un poco la lógica, parece, ¿no? Lo que pasó con el 2, que propuso, no me acuerdo, no me acuerdo quién propuso el 2 como cota superior, el 2 pertenece a A, pero hay algo más grande que 2 adentro de A. El mismo razonamiento vale para cualquier otro número de A. En vez del 2, agarrar el 2,5, también el mismo razonamiento. Está en el conjunto, pero no es cota superior. Hay alguien más grande todavía. ¿Sí? Por eso no tiene máximo. Ningún elemento de A es cota superior. Buenísimo. Esto está espectacular. Esto es lo que hay que hacer. Bueno, entonces, máximo, Pregunta, díganme un conjunto que no tenga cota superior. Porque acá encontramos un conjunto que no tiene máximo. Pero no vimos un conjunto que no tenga cota superior, porque todos estos conjuntos que hemos visto hasta ahora, que en realidad son 2 nomás, todos tienen cota superior. El 10 funciona como cota superior, ¿no? Para ambos conjuntos. Para el 1-3 semiabierto y para el 1-3 abierto. ¿Cómo podría ser un conjunto que no tenga cota superior? Entre un número, entre 1 y más infinito, no sé. Ahí va. Vamos a poner en rojo porque tendría que haber ido antes. Si yo agarro A igual a, yo qué sé, 7 más infinito, ese no tiene cota superior. Lo dejo acá, porque me acordé recién. No, pero volvamos al anterior, que me faltó ver una cosa acá. En este. Vamos a poner números, yo qué sé. A, Bueno, no pongo nada. Volvemos a este ejemplo. Entonces máximo no hay. Bueno, ¿cuáles son las cotas superiores del conjunto A? Volvemos al ejemplo de ese, ¿no? El intervalo abierto 1, 3. ¿Cuáles son las cotas superiores? Piensen en las cotas superiores. Hay muchas, ¿no? 10 es una cota superior. Del intervalo abierto 1 a 3. ¿Ven alguna cota superior que sea la más chica posible? En el ejemplo este, ¿no? Intervalo abierto 1 a 3. O sea, la mínima de las cotas superiores. Claro. Una cota superior y que sea la más chica posible de las cotas superiores.
A ver, el número 3,5 es cota superior. 3,5. Anda por acá. Sí. Sí. ¿Es la más chica o hay más chicas? 3 puede ser también. 3 es cota superior. ¿O no? Eso no es. El 3, este. Es, ¿no? El 3 es mayor igual que todos los números que están acá. Es mayor igual que todos los números entre 1 y 3. De hecho, es mayor estricto, ¿no? El 3 es cota superior. ¿Y es la más chica posible o hay más chicas? ¿Más chico que 3 es cota superior? Y yo diría que no, por lo mismo que lo del máximo. Claro, si es más chico que 3, ya digamos se meta dentro del conjunto A. O peor, se va para la izquierda. Para la izquierda del 1. ¿No? Entonces, en este ejemplo, el 3 es la mínima cota superior. Pero no hay máximo. Porque en el ejemplo de arriba, que en el intervalo semiabierto 1,3, el 3 es máximo. Y el máximo es igual al mínimo de las cotas superiores. ¿Ah? Acá no hay máximo, pero sin embargo el 3 sigue siendo la mínima cota superior. ¿Ah? Bueno, se nos está terminando el tiempo, yo voy a dejar por acá, simplemente voy a decir lo siguiente. De la misma manera que se define máximo y cota superior, ¿ah? De forma análoga, se definen estas dos cosas, que alfa es cota inferior de A. Se lo dejo a ustedes para que inventen la definición. ¿Cómo vamos a definir cota inferior de un conjunto? Bueno, similar a cómo definimos cota superior. Y también, que es que alfa es mínimo de A. Es decir, hay que definir qué significa que un número sea mínimo de un conjunto A, ¿cómo lo vamos a definir? De forma análoga como definimos máximo. ¿Ah? Y bueno, dejamos por acá. ¿Ah? Fíjense que nosotros ahora, antes, estábamos hablando del concepto de mínimo en realidad, porque estábamos hablando del mínimo de las cotas superiores. ¿Ah? Así que estas dos cosas que estoy diciendo acá, de superior y máximo, pasar a inferior y mínimo, es súper natural y ustedes lo van a poder escribir la definición cuál es. ¿Ah? Bueno, dejamos por acá hoy. Tuvieron buenos los ejemplos y estuvo muy bueno el 2,9 periódico que dijeron, me pareció excelente. Está muy bien, hay que prestar atención a esas cosas. Por mi parte, nada más. Les dejo un abrazo, si alguien quiere decir algo. Bueno, muchas gracias. Dale, Bueno, nos vemos. nos Hasta luego, vemos. profe. Nos vemos el martes. Dale.